Le presentamos a la magíster Marcela Latorre, que es magíster en educación, pedagoga teatral, actriz, periodista, escritora y narradora oral. Se ha dedicado por más de 15 años al trabajo con infantes, desarrollando las artes y el juego con espacios educativos y culturales, investigando su contribución al aprendizaje. Es autora de 2 publicaciones, Hay un mundo adentro, y Experiencias y metodologías de aprendizaje en acción. Docente universitaria de artes integradas y expresión corporal para estudiantes de la carrera de pedagogía en la educación parvularia. Acá le pasamos pase a la magíster Marcela Latorre. Gracias. Hola, ¿cómo están? Ahí sí. Bueno, se está empezando a sumar la gente, entonces voy a aprovechar de dar las gracias, bueno, por la presentación a Anthony, muchas gracias. Y también agradecer la invitación que me hicieron. Me parece muy, muy relevante que haya un grupo de estudiantes de una carrera que no tiene que ver específicamente con educación, sin embargo ellos en su ramo de ética se han interesado por esta metodología y se interesan por los cambios que se necesitan en educación, así es que agradezco la invitación y haber generado el espacio para poder encontrarme con las personas que se van sumando. Bueno, tal cual, vamos a comenzar puntual porque esto se está grabando y luego vamos a poder seguir compartiendo el link para las personas que llegan tarde o no se pueden conectar hoy día, ¿ya? Vamos, Rubí. Bueno, voy a silenciarlos para que no haya problema. Ahí sí. Entonces, para romper un poquito el hielo con las personas que se van sumando a esta charla, y porque es necesario hoy viernes 2 de julio a esta hora, todos venimos de distintas cosas, ¿no? Hay algunos que estudian, otros que trabajan, otros que están ahí con la familia, trabajando desde la casa en esta situación de pandemia que nos tiene a todos encerrados, pero que nos ha permitido también conectarnos con personas de distintos países, de distintas ciudades, eso también es muy interesante. Entonces, bueno, yo los voy a invitar un poquito a conectarnos con el cuerpo, ¿ya? Porque estamos acostumbrados como a entrar a una charla y escuchar a alguien que habla y habla y habla, mientras nuestra mente está inquieta con otras cosas, nuestro corazón está sobresaltado, nuestro cuerpo está tenso, entonces es muy difícil, si no nos conectamos con el cuerpo, es muy difícil que podamos poner atención y yo quiero ganar su atención, ¿ya? Así es que los voy a invitar a algo muy simple. Vamos a juntar energía en nuestras manitos, calorcito, acá al menos en Chile hace frío, no sé cómo estará allá en Perú, yo imagino que no hace tanto frío como acá, pero juntamos energía, calorcito en nuestras manitos, y con esa energía vamos a hacernos un masajito en la cabeza, y vamos a ir saludando nuestra cabeza, que ha estado todo el día funcionando, que no para, ¿no es cierto? Está todo el día, toda la noche funcionando esta cabecita. Vamos a masajearnos la carita, las orejitas, el cuello, los hombros, esta zona que siempre acumula tantas tensiones, la vamos a ir soltando, los brazos, el pechito, nos vamos a dar calorcito en el tronco, lo que podamos de la espalda, y cada uno si puede ahí correr un poquito la silla, y vamos a despertar las piernas también, eso es. Y vamos a tomar aire
airecito, a oxigenarnos, subiendo los brazos, inspiramos y bajamos por el centro, poniendo las manos a la altura del corazón, bajamos, 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 eso. Volvemos a inspirar, bajamos, 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 y una última vez, inspiramos, bajamos, 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 eso. Y vamos a identificar qué partes del cuerpo tenemos tensas. Por ejemplo, si tenemos tenso el hombro, lo vamos a apretar, los vamos a apretar y los vamos a soltar. Si tenemos tensa esta zona, la apretamos y la soltamos. Si tenemos tensos los músculos de la cara, que es muy probable, las apretamos y soltamos. Eso, y vamos identificando qué partes del cuerpo tenemos tensas y apretamos, apretamos y soltamos. Eso. Y por último, las y los voy a invitar a que cerremos por un segundo los ojos, porque estamos con mucho estímulo externo. Entonces, ahora los voy a invitar a que vayamos soltando nuestro cuerpo por dentro, que vayamos sintiendo como si desde nuestra cabeza por dentro sentimos una sensación algodonosa, como un algodoncito suave que va bajando y va suavizando mi cuerpo por dentro. Voy sintiendo mi garganta, mis pulmones. Nunca nos conectamos con nuestro cuerpo por dentro. Y vamos a soltarlo. Y desde la calma vamos a tomar aire. Y nos vamos a regalar este espacio para nosotras y para nosotros. Este va a ser un momento en que vamos a escuchar a alguien que tiene una propuesta y yo voy a abrir mi corazón, voy a abrir mi mente para recibir, para comparar con mis experiencias, para ver si me sirven algunos elementos. Pero para recibir esta charla voy a conectar con lo mejor de mí, con lo mejor que yo tengo. Y me pongo a disposición. Voy a ir abriendo los ojitos lentamente. Y en este momento hay 27 personas conectadas. Les doy la bienvenida a todas y todos los que se han ido conectando. Hemos despertado nuestro cuerpo, despertado las emociones, nos estamos conectando. Y entonces voy a comenzar, tal cual dijo Anthony al principio. Mi nombre es Marcela Latorre, soy de primera formación actriz, y desde ahí he estado desarrollando siempre el teatro desde la pedagogía, haciendo pedagogía teatral. Llevo 19 años trabajando con niñas y niños en diferentes talleres, talleres de creatividad, talleres de teatro, de expresión corporal, de danza, de distintas cosas. Y también la vida me ha ido llevando al trabajo con estudiantes de pedagogía y también con profesores y profesoras. He podido realizar diferentes cursos y también he impartido diferentes asignaturas como docente en diferentes instituciones, donde básicamente el trabajo ha sido aportar, creo yo, para que los estudiantes o los profesores vayan desarrollando o potenciando habilidades lúdicas y creativas para el trabajo con la niñez o la adolescencia, ¿ya? Desde ahí también he escrito 2 libros, un libro que se llama Hay un mundo adentro, editado el año 2012, ya tiene una traducción al italiano y una traducción al francés, y ese libro
busca colaborar en el desarrollo interno también con las niñas y niños y con los adultos en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito familiar, porque también mamás, papás, abuelitas, quien esté relacionada con niñas y niños, puede tomar esa herramienta que tiene una parte teórica y que tiene un manual con actividades como para llevar adelante todo lo que se propone ahí. Y tengo otro libro que se llama Experiencias y metodologías de aprendizaje en la acción, que básicamente cuenta las experiencias que yo he tenido en el trabajo con niños, con adolescentes, y va entregando como metodologías que yo he ido descubriendo ahí, ¿ya? Todo esto lo pueden encontrar en mi página web, www.martacartas.cl. ¿Por qué Marta Cartas? Porque ese es un personaje con el que varias personas me conocen. Eh, Soy la cartera de los cantos, cuentos y juegos. Por ahí con Marta Cartas he ido desarrollando todo mi trabajo como narradora oral. Eh, y también, bueno, todo el tema de la creatividad y del juego y todo eso está destinado, o sea, está desde ahí, y en mi página web pueden encontrar mis libros que se pueden descargar en PDF, y también el trabajo que estoy desarrollando con colegios, los cursos que hago para educadores, etcétera. También, bueno, soy periodista, también soy escritora, como les comentaba, con los libros, y entonces he ido como vinculando todo eso, llevándolo al mundo de la educación. Y lo que les voy a presentar hoy día es una metodología que yo estoy impulsando hace muchos años de manera presencial, y el año pasado logré llevarla al mundo de la virtualidad. Y esa metodología a mí me ha permitido generar un aprendizaje significativo y un aprendizaje integral. Entonces, en mi proceso de magíster, soy magíster en educación, y cuando realicé mi tesis pude estructurar esta metodología, y es segunda vez que la presento. La primera vez la presenté en el simposio en el 8º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Tuve la suerte de presentarlo ahí, y hoy día se los voy a presentar a ustedes gracias a esta iniciativa que han tenido este grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Perú, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir la pantalla para ir haciendo mi presentación. Como les dije, esto va a quedar grabado y luego yo lo voy a subir a mi canal de YouTube de Marta Cartas. Voy a ver si esto se puede ver de otra forma. No. Vamos a poner ahí. Entonces, voy a ponerlo más en grande. Oh, perdón. Siempre me pasan estas cosas, ¿ah? Quiero ponerlo en grande y no me deja. Ah, a ver. Si lo pongo así. Ahí sí. Ahí lo voy a lograr. Ya. Si alguien me pudiera decir si ven la pantalla completa, o sea, si ven la presentación, Sí, sería se ve maravilloso. súper completo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto se llama metodología de la coherencia, aprender pensando, sintiendo y haciendo. ¿Cómo nace esta propuesta? Nace por la experiencia en el trabajo con la infancia, que es lo que les estaba contando recién, que ya llevo 19 años trabajando con niñas y niños. En realidad yo creo que es más, porque cuando estaba en el colegio, siempre trabajé con los niños, de alguna manera. Siempre estuve participando en diferentes actividades donde me relacionaba con niñas y niños, que yo creo que esto es muy mi vocación. Y también nace por la experiencia en la docencia universitaria, con los estudiantes de carreras de pedagogía, y también con talleres y cursos que he hecho con profesores, y de la investigación-acción para optar al grado académico del magíster en educación, que ahí es donde yo pude darle una estructura y darle todo un sentido a todo a este trabajo, ¿ya? ¿Por qué
metodología de la coherencia. Primero, yo me baso en que las personas que educan modelan el aprendizaje. Como decía Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, y de toda la pedagogía Waldorf, el adulto, o sea, el niño aprende por imitación y ejemplo. Entonces, si nosotros mostramos un comportamiento y decimos otra cosa y hacemos otra cosa, ahí hay una contradicción. Entonces es muy importante que los docentes, los profesores, las personas que trabajan con la niñez tengan un comportamiento coherente. ¿Y qué es el comportamiento coherente? Y esto lo tomo del humanismo universalista y de todo el aporte que hace, sí, lo que es Mario Rodríguez Cobos, un pensador argentino. El comportamiento coherente tiene relación con el pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Nosotros vivimos en un mundo súper contradictorio. En este momento histórico, además, estamos en un momento de crisis social, de crisis sanitaria. Estamos viviendo una situación muy rara, ¿no es cierto?, encerrados en nuestras casas, con clases virtuales, con trabajo, teletrabajo, donde hemos perdido mucho también el contacto físico. Y en este mundo loco total, es muy difícil tener un comportamiento coherente, porque no nos da el tiempo, no nos da la energía para conectarnos con nuestro pensamiento, nuestra emoción, qué sentimos, y menos sabemos qué hacer, ¿ya? Así que en realidad esta es una propuesta que no es fácil, pero que por lo menos tenemos que mirarla y revisarla, ¿ya? El docente, el educador, el que se para delante de un grupo de niños o niñas, tiene que trabajar en su comportamiento coherente, porque está modelando el aprendizaje, y vamos a ver también en esta presentación por las necesidades de la infancia, ¿ya? Y este comportamiento coherente se complementa con la coherencia interpersonal. Nosotros, en los ámbitos educativos donde trabajamos en una comunidad, donde no solo hay niños, también hay padres, hay madres, hay auxiliares, hay paradocentes, hay todo un equipo de trabajo, hay psicólogos, hay trabajadores sociales. Es una comunidad, nos relacionamos con otras personas. El ser humano siempre está en relación con otros, ¿ya? Y entonces, si nosotros tenemos un comportamiento coherente con nosotros mismos, es decir, logramos unir lo que pensamos, lo que sentimos con lo que hacemos, deberíamos también tener una coherencia interpersonal con los otros. Y eso es a través de la regla de oro, que es el trata al otro como te gusta que te traten. Estos elementos son fundamentales en la educación, ¿ya? Porque nos van dando una dirección, nos van mostrando un camino humano, una forma humana de mirar la educación, ¿ya? Y por último, ¿por qué también digo metodología de la coherencia? Es porque tenemos que darle una coherencia a las experiencias de aprendizaje. Y esto tiene que ver con que el aprendizaje se produce pensando, sintiendo y haciendo. No aprendemos solamente porque estamos escuchando. No aprendemos solamente porque leemos algo. Aprendemos por experiencias, por vivencias, ¿ya? Por eso ahora, antes de empezar esta charla, donde yo sé que sabía yo que iba a hablar bastante, los hice primero conectar con su cuerpo, los hice conectar con su emoción, ¿ya? Porque necesitamos situarnos en este espacio, ponernos a disposición. Todo esto lo vamos a profundizar. Para eso voy a comentar mi marco referencial, que esto tiene que ver con la tesis, ¿no es cierto? Pero que nos va a situar, que nos va a orientar. ¿Desde dónde yo digo todo esto? Porque esto no se me ocurrió a mí. Yo fui tomando elementos de otros pensadores, de otros referentes, otras referentes también. Y esa es la idea. O sea, sería maravilloso que hoy día
algunos de ustedes unieran todo esto, si es que les hace sentido, con sus propias experiencias y pudieran traducir eso en llevarlo a la práctica con sus niñas, niños, adolescentes, adultos, etcétera, y que además le pusieran también de su parte, que eso es lo lindo de lo humano, que nosotros somos seres históricos sociales, por lo tanto vamos tomando elementos de otros y vamos potenciándolos y vamos haciéndolos crecer. Entonces vamos a comenzar con un marco antropológico filosófico para situarnos, para ver desde dónde estamos hablando, desde dónde nace esta metodología. Y lo primero que yo voy a tomar es una frase que desarrolló Ortega y Gasset, este filósofo europeo, que decía él: las ideas se tienen, en las creencias se está. Por tanto, la creencia, el paradigma desde donde yo miro, es cómo construimos el mundo, ¿ya? Nosotros creemos eh, que tenemos cierta libertad y que vamos eligiendo, pero en realidad todo eso tiene que ver con nuestra creencia, desde dónde estamos mirando el mundo. Y hoy estamos mirando el mundo todavía desde un paradigma positivista, ¿ya? El señor Augusto Comte por los años 1870, por ahí, hablaba del valor de la razón. Todo lo que valía, lo importante era lo medible, lo calculable, lo comprobable. No se consideraba la subjetividad, ¿ya? En ese mundo, en ese paradigma positivista, nacen las escuelas que hoy vemos, ¿ya? Vamos a recordar acá que el grupo de estudiantes que está interesado en que yo haga esta charla hizo un diagnóstico donde pudieron observar que las escuelas públicas y privadas en Perú están en muy malas condiciones en relación al aprendizaje, ¿no es cierto? En relación a la educación, verdaderamente, ¿qué es educar? ¿Qué es educar? Educar viene de extraer, ¿ya? Y lo que se hace hoy día en las escuelas es al revés, llenar las cabezas de las personas que están aprendiendo con contenidos, como si la persona que yo tengo al frente no tuviera nada dentro. Y todo esto tiene que ver con este paradigma positivista, porque el objetivo, el sentido de la educación para este paradigma es generar seres productivos para una época que tenía que ver con una revolución industrial. Nuestras escuelas vienen desde ahí, ¿ya? El formato de escuela que nosotros vivimos hoy día viene desde la revolución industrial, donde se necesitaba que los niños desde chiquitos aprendieran a recibir órdenes, a cumplir órdenes. Por eso las niñas y niños van al colegio vestidos de adultos, con ropas rígidas y no ropas cómodas, y aprenden ciertos contenidos que están establecidos eh, por esa mirada, por ese paradigma. A mediados del año 1900 comienza una corriente paralela que se contrapone a este paradigma positivista, que es el existencialismo, donde Heidegger es uno de los referentes, donde se le comienza a dar valor a la interpretación del individuo, ¿ya? Se empieza a comprender que el ser humano existe por su relación con el mundo. Acuérdense que el positivista habla de no hay subjetividad, ¿ya? Todo es objetivo, calculable, el método científico, todo viene de ahí. Entonces, a mediados de 1900 empiezan a surgir estos pensadores, y también en educación empieza a aparecer Rudolf Steiner, María Montessori, diferentes personajes que fueron comprendiendo la educación desde otro lugar, donde se ponía como valor central al niño, a la niña, y no a este mercado o a este mundo neoliberal que busca en el fondo que haya gente que trabaje, ¿ya? Entonces, desde ahí, Rodríguez, más hacia finales de 1900, en el 69 da su primera charla Mario Rodríguez Cobos,
la gracia que tiene Silo es que toma diferentes corrientes donde va rescatando sus elementos progresivos, qué sé yo, y genera una nueva visión que él le llama el humanismo universalista, donde el ser humano es el valor central y donde la concepción de humano tiene que ver con que el humano es capaz de transformar su medio y a sí mismo. De Brentano toma el concepto de intencionalidad, habla de que las personas, bueno, él hace todo un estudio del psiquismo, ¿ya? Esto es muy interesante y ojalá pudieran profundizar, les recomiendo revisar la psicología de la imagen. Las personas, siempre nuestro psiquismo está lanzando imágenes, está lanzando cosas hacia el futuro y no se queda tranquilo hasta que completa eso, hasta que lo hace, ¿ya? Entonces siempre nosotros vamos lanzados hacia el futuro. Y es muy bonito ver al ser humano desde ahí, porque todos tenemos una intención, porque no somos seres que, como se ve en el paradigma positivista, nos llenan la cabeza de cosas y todo viene desde afuera. Desde adentro también nosotros tenemos mucho que entregar y mucho que encontrar. Por eso cuando yo partí, comenté claro, que yo llevo 19 años trabajando con niñas y niños desde que me titulé de actriz y me puse a hacer los primeros talleres de teatro, pero en realidad yo dije, cuando estaba en el colegio, algo había dentro mío que me hacía siempre relacionarme con niñas, niños y armar cosas entretenidas, armar juegos, armar onda, porque hay algo que viene desde adentro y que se proyecta en el mundo y que yo voy haciendo en el mundo. Y eso le pasa a todas las personas, ¿ya? Y eso tiene que ver con la intencionalidad. Y entonces, desde ahí, Mario Aguilar y Rebeca Vice, que son chilenos, en el 2010 lanzan la pedagogía de la intencionalidad. Y la pedagogía de la intencionalidad es el humanismo universalista traducido a una propuesta pedagógica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a revisar ahora, porque esta metodología de la coherencia que yo propongo, en el fondo es como que yo tomé la pedagogía, la propuesta de la pedagogía de la intencionalidad y la estructuré en algo, ¿ya? Que dio como resultado esta metodología que pude probar tanto en lo presencial como en lo virtual. ¿Qué elementos entonces aquí ya nos metemos en el marco teórico? ¿Qué elementos tiene esta pedagogía de la intencionalidad? Que debo decir que toma también elementos de otras corrientes pedagógicas, porque no nacen las cosas así porque a uno se le ocurren, ¿no? En la pedagogía de la intencionalidad, que es un libro que se lo tienen que leer, es muy interesante, eh, ahí se aborda todo desde la mirada antropológica, desde la mirada psicológica, desde la mirada social, desde los aportes de diferentes referentes, ¿ya? Pero ¿qué elementos me interesaría que comentarles a ustedes para que vayan conociendo hacia dónde apunta esta metodología y hacia dónde va esta educación? ¿Ya? Porque venimos todavía estamos pegados en una educación que tiene que ver con la revolución industrial. El otro día escuchaba a la Pía Figueroa, que es directora de Presencia, una agencia de noticias internacional, que ella decía, si viniera un médico del siglo XIX y me dijera que me va a tratar mi enfermedad con, con la ciencia de esa época, yo no me atiendo con ese médico, ¿no es cierto? Y entonces yo me pregunto por qué todavía seguimos con las escuelas como eran en el en el siglo XIX, ¿no? Algo tenemos que hacer. Y entonces estos son intentos, ¿no es cierto? Y que se los voy a compartir y ojalá que los tomen y los desplieguen. Bueno, un primer concepto es el tema del paisaje de formación. Esto es fundamental entender. Resulta que nuestras niñas y niños, en sus primeros años de vida, todo lo que viven, que son cosas tangibles, cosas intangibles, las atmósferas, todo esto, esos datos que entran desde el mundo externo al mundo interno, a nuestro psiquismo, no se graban en la memoria como dato, sino que como experiencias que van desarrollando la sensibilidad del futuro. Por tanto, si una niña o un niño
en sus primeros años vive en un ambiente tenso, su sensibilidad cuando adulto va a ser tensa. Va a ser una persona que va a andar tensita, porque eso es lo que vivió en sus primeros años. Al revés de un niño o niña que ha vivido en una atmósfera cálida, afectuosa, con confianza, donde el error no se castiga, sino que se valora como parte del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos, a un espacio alegre, no sé. Esa es la sensibilidad que va a ir desarrollando ese ser humano. Y cuando grande va a ser un adulto con esas características, con esa sensibilidad. Por eso yo al principio hablaba de que el adulto modela el aprendizaje y que debe mostrar un comportamiento coherente, porque nosotros estamos aportando en el paisaje de formación de esas niñas y niños que en el futuro van a ser adultos con una cierta sensibilidad. Si nosotros queremos construir un mundo humano, si nosotros queremos construir un mundo colaborativo, un mundo conectado con lo comunitario y no con lo individual, que son los valores que todavía arrastramos desde este pensamiento positivista que se traduce en el neoliberalismo que vivimos hoy, si nosotros queremos transformar eso, el cambio lo tenemos que producir en nosotros para generar esas atmósferas con las niñas y niños y para lograr que ellos vayan desarrollando una sensibilidad humana. Así que, por eso, desde aquí que ya estamos hablando de la coherencia, y ahí la regla de oro, el trata al otro como te gusta que te traten, es clave, ¿no es cierto? Ya, entonces, tenemos que en la primera infancia, y bueno, en la niñez también, se va desarrollando esta sensibilidad. Otro concepto que es muy importante es el tema de los centros de respuesta. Los centros de respuesta, se los voy a explicar muy, muy en simple, porque es más complejo, ¿ya? Pero para que lo entendamos de manera básica. Todos los estímulos externos, todo lo que viene de afuera, ¿ya? Entra a nuestro psiquismo a través de algún sentido, ¿no es cierto? A través del gusto, a través del tacto, del olfato, del oído, ¿ya? A través de un sentido entra esa información a nuestra cabeza. Y nuestra cabeza dentro toma esa información, la manda a memoria toma esa información y le manda a conciencia el dato. Y le dice a conciencia, oye, están tocando la puerta, o oye, mira, o huele el olor rico que hay de una comidita rica peruana, a ver, unas papitas a la huancaína. Ya, llega esa sensación, ¿no es cierto? Memoria manda y le manda a conciencia, que conciencia coordina todo lo que pasa allá adentro. ¿Y qué hace conciencia? Conciencia toma esa información y sale una respuesta hacia el mundo, que puede ser ir a abrir la puerta si tocaron el timbre, o ir a comer porque estoy sintiendo el olor rico de una comida, ¿no es cierto? El cuerpo, o sea, sale una respuesta hacia el mundo. Y nosotros damos respuestas a través de diferentes centros. Por ejemplo, si yo huelo una comida rica, voy a dar una respuesta vegetativa. Lo vegetativo tiene que ver con todas las habilidades, y, o sea, con todas las sensaciones del cuerpo, con el dormir, con el comer, con el ir al baño, todo lo esencial del cuerpo, las respuestas del cuerpo, ¿ya? ¿Por qué es importante, por ejemplo, atender el centro vegetativo en educación? Porque muchas veces nuestras alumnas o nuestros estudiantes se nos duermen en la clase y tal vez esas son personas que tienen una tendencia más vegetativa y que necesitan dormir más. O, bueno, han tenido líos para dormir y todas esas cosas es súper importante que nosotros conozcamos bien a nuestros alumnos, que les demos sus espacios donde ellos puedan comer bien, donde puedan ir al baño sin tener, existen en la educación clásica los profesores que no dejan ir a los niños al baño, por ejemplo. Todas esas cosas son súper importantes porque tienen que ver con un centro de respuesta, que es el centro vegetativo. El otro centro de respuesta, desde donde damos respuestas al mundo externo, es el centro motriz, ¿ya? Que tiene que ver con todas las respuestas de movimiento que nosotros damos. En educación,
están los niños sentados 1 hora y media. Niñas y niños que necesitan moverse un 75% del día para poder hacer sus conexiones neuronales, para que se produzca la mielina y todo aquello. Entonces, es raro que nosotros tengamos a niñas y niños, incluso a los adultos, sentados mucho rato, porque el cuerpo necesita moverse. El movimiento es fundamental. Y uno de los centros por los que damos respuesta es el motriz. Y hay personas que tienen una tendencia más motriz. Hay niñas y niños que aprenden moviéndose o que necesitan moverse. A los que se les llama, porque a todos se le pone nombre de enfermedad, los hiperactivos, los con déficit atencional, ahí aparecen todos los nombres. Pero es que a lo mejor no tienen un problema de enfermedad, sino que simplemente necesitan moverse, ¿ya? Está también el centro emotivo. Las personas que tienen una tendencia más emotiva actúan por aceptación y rechazo. Y hay muchas niñas y niños que abandonan la asignatura o que simplemente no la pescan más, no le ponen atención porque tienen una tensión con el profesor. Así que ahí hay un tema también con el centro emotivo. Y el otro centro de respuesta es el centro intelectual, que es desde donde se producen las asociaciones, las comparaciones, todo lo que tiene que ver con las respuestas intelectuales. Y en educación hoy día solamente se aborda el centro intelectual con suerte, porque lo que se busca es que los niños memoricen, 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 pero todo lo que es la asociación, la comparación, la creación y todo eso que tiene que ver con el centro intelectual, hay que estar relegado. ¿Y por qué, por qué es importante que conozcamos los centros de respuesta? Porque la pedagogía de la intencionalidad propone que la misión de la educación debería ser que en los primeros años de vida los educadores que trabajan con la infancia propicien un adecuado paisaje de formación, que en la niñez ayuden a que los niños equilibren sus centros de respuesta, o sea, que las niñas y niños aprendan a dar adecuadas respuestas intelectuales, adecuadas respuestas emotivas, adecuadas respuestas motrices y adecuadas respuestas vegetativas. ¿Para qué? Para que en la adolescencia, se habla de que a los 14 años es el momento donde se despliega el propósito, las niñas, o bueno, los adolescentes o jóvenes, conecten con su vocación, y para eso tienen que tener el equipamiento necesario, un adecuado paisaje de formación y sus centros de respuesta en equilibrio. Yo siempre digo que el educador es alguien que tiene que estar conectado con su vocación y ayudar a otros a despertar su vocación. Si miráramos la educación desde ahí, cambiamos el paradigma, cambiamos la creencia, ¿no es cierto? Ya los seres humanos no tienen que venir al mundo solamente a producir, a trabajar y a trabajar, sino que vienen con un sentido, vienen a hacer un aporte al mundo. Y Vygotsky, que es bueno, un teórico que rescatan en la pedagogía de la intencionalidad, hace el aporte de la zona de desarrollo próximo. Él habla de que las niñas, niños, jóvenes, adultos, todos quienes aprenden, bueno, todos tenemos habilidades y todos vamos a aprender igual, pero el adulto puede ayudar a que ese aprendizaje sea más profundo, de que nosotros podemos ayudar a que las personas suban un escaloncito más, que lleguen a un nivel más alto de aprendizaje. Así que ahí se va aclarando también el rol del educador, ¿no es cierto? Nosotros podemos generar lo necesario para que esto se produzca. Y aquí entonces aparece el tema del aprendizaje, que como les mencionaba antes, se aprende pensando, sintiendo y haciendo a través de experiencias. Para dar un ejemplo, yo estoy tengo un programa de apoyo escolar donde estoy trabajando ahora en un colegio con un grupo de niños que no aprendió a leer. Entonces, como Marta Cartas, yo les hago el Club de las Letras, que en el fondo es un taller.
donde vamos aprendiendo bien la lectoescritura. Pero eso lo hacemos con juegos, con canciones, bailamos las letras, no llevamos las letras al tiro a escribirlas en un cuaderno o en un libro. Las letras, olvídense todo lo que hemos hecho con las letras. Las letras van a la fiesta de las letras, bailan con las vocales. Tengo un personaje que trabaja con adivinanzas, entonces van saliendo palabras y esas palabras las hacemos con el cuerpo y después las escribimos. O sea, experiencias de aprendizaje, donde el acierto y el error es fundamental. Se aprende por acierto y error. Yo no aprendo, o sea, yo aprendí cuando ya no me equivoco. Entonces, pero para llegar a ese aprendizaje me tengo que haber equivocado antes. Y hoy día el error está castigado en educación. ¿Por qué? Porque se pone calificación, se hace una evaluación sumativa, donde tenemos que poner la nota. Y eso está mal, porque ¿cómo voy a evaluar en un proceso un momento donde todavía no se produce el aprendizaje? ¿Ya? Quédenselo aquí eso guardadito porque se lo vamos a retomar después cuando yo muestre la metodología. Y un aporte fantástico que hace la pedagogía de la intencionalidad son las 5 llaves del aprendizaje, que no son el aprendizaje mismo, sino que son las llaves que ayudan a que se produzca el aprendizaje. ¿Cuáles son? Las voy a decir rapidito. Aprendizaje y atención. Esto yo en mis 2 libros lo he desarrollado, ¿eh? La atención se produce cuando hay distensión, no cuando estoy tenso, y cuando hay interés, ¿ya? Si no hay atención, no se produce el aprendizaje. Buen humor. El buen humor es una tremenda herramienta, es una llave del aprendizaje. Cuando hay buen humor, que genera además distensión, algo pasa en el cerebro y algo pasa a nivel de neurociencias que es como que se habilita de mejor manera la atmósfera para aprender, ¿ya? Afecto. El afecto es otra llave del aprendizaje, por lo que hablamos delante con los centros de respuesta. Yo puedo bloquear un contenido si es que la persona a mí me ha tratado mal. Sin embargo, si un docente cercano se preocupa por mí como estudiante, se va a abrir una puertita para el aprendizaje. Entonces dijimos, atención, buen humor, afecto, ambiente, el ambiente que generemos, las relaciones que establecemos. Ahí también hay todo un tema con el ambiente que uno genera, con la atmósfera. Y por último, el diálogo generacional, que tiene relación con el comprender que mi paisaje de formación no tiene nada que ver con el paisaje de formación de los niños de hoy. Y lo que se produce en general es un choque generacional, porque el adulto choca con las necesidades de la generación de hoy día y no la comprende. Y lo que se propone acá es el diálogo, es decir, yo entiendo que en mi mundo de niña, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo nunca tuve un celular cuando niña, ni existían ni siquiera los computadores cuando yo era chiquitita. Y hoy día estamos en el mundo de la tecnología, o sea, un niño al año ya toma el celular y ya sabe cómo funciona. Entonces comprendo esa necesidad de esta generación y me adapto de manera creciente, hago algo para aportar en la dirección de que los niños se sientan cómodos aprendiendo, utilizo la tecnología a mi favor, por ejemplo, eso sería diálogo generacional. Todas esas llaves, esas 5 llaves, aportan para que se produzca el aprendizaje. Y por último, el mundo, que siempre todo es externo. En educación todo es como afuera, y nos olvidamos del mundo interno, ¿ya? Y ahí se puede leer mi libro Hay un mundo adentro, donde profundizo en eso, pero la educación debería considerar el mundo interno también, no solo de las niñas y niños, sino que el mundo interno de los docentes, de toda la comunidad educativa, porque somos seres humanos que tenemos mundo interno y mundo externo. Entonces, nosotros deberíamos, para llevar adelante esta metodología, considerar las necesidades de la infancia y para eso desarrollar ciertas habilidades, ¿ya? Habilidades que nos ayuden a generar experiencias de coherencia en el aprendizaje. ¿Y qué habilidades he observado yo
que son fantásticas para desarrollar la metodología que les voy a proponer y que son herramientas esenciales que debe tener un educador, la creatividad y la capacidad lúdica. Hay muchas habilidades más, por supuesto, pero yo trabajo con estas y estas me han funcionado muy, muy bien. O sea, si nosotros como educadores desarrollamos y potenciamos nuestra creatividad y nuestra capacidad de juzgar, vamos a poder generar estas experiencias de aprendizaje coherentes, ¿ya? Entonces, en síntesis, para mostrarles la metodología. Con esto ya estoy en el momento peak. Se los voy a leer porque esta es una síntesis que tiene que ver con todo lo que yo he hablado. El ser humano es capaz de transformarse a sí mismo y a su medio. Tiene una intencionalidad. Aprende haciendo, sintiendo y pensando. Y cuando tiene el registro interno, la sensación interna de los aciertos y errores, comprende y modifica su comportamiento. Por lo tanto, aprende, ¿no es cierto? El educador es el mediador que colabora en este aprendizaje, reforzando la comprensión de los actos, valorando el error como estrategia y colaborando en que los estudiantes tomen conciencia de sus experiencias por medio de la creatividad y la capacidad lúdica, utilizando las 5 llaves del aprendizaje y en el caso de la primera infancia, generando las condiciones apropiadas para su paisaje de formación. El educador o la persona que enseña es el que genera las atmósferas, propicia el desenvolvimiento vegetativo, motriz, emotivo e intelectual. Por tanto, considerando lo revisado, la metodología adecuada para llevar adelante esta mirada en relación a la educación, que esto tiene que ver con este nuevo paradigma que queremos empezar a generar. Nosotros queremos ir hacia la humanización de la educación, ¿no es cierto? Queremos avanzar hacia una educación humana, porque estamos en una educación de mercado, necesitamos avanzar a una educación humana. Y para eso, la metodología que nosotros debemos establecer debe tener elementos externos y también elementos internos. ¿A qué me refiero con esto? Yo aquí le pongo a esto metodología de enseñanza, aprendizaje, evaluación, porque es un todo, como la experiencia es completa, ¿ya? Entonces, ¿alguien prendió su micrófono? Si fuera tan amable de apagarlo, o yo voy a silenciar. 469. Vamos a silenciar acá. Ya, yo tenía el poder. Bueno, entonces, vamos ya en el desenlace de esta presentación. ¿A qué me refiero yo con aspectos externos? Me refiero a lo que siempre se ha considerado en una metodología. Cuando me refiero a metodología, me refiero a todos los elementos que yo voy considerando para hacer mi programa, mi planificación, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, en los aspectos externos, siempre, esto yo lo tomé de diferentes teóricos, ¿ya? Que van diciendo qué cosas se deberían tomar para desarrollar una metodología. Entonces se dice, bueno, necesitamos considerar el modelo formativo de la institución, el perfil del estudiante, el contexto de los estudiantes, las diferentes áreas con que se desarrolla la disciplina, los objetivos, los contenidos, por supuesto, los resultados de aprendizaje, los recursos con los que contamos, las respuestas que van mostrando los estudiantes, la disponibilidad técnica en el caso de las clases a distancia. Todas estas cosas son las que siempre se consideran para armar una metodología. De hecho, cuando uno hace un programa o una planificación, pone ahí el modelo formativo de la institución, el perfil del estudiante, del egresado, incluso en el caso de la docencia universitaria. Ya uno considera todos estos elementos, pero todas estas cosas son externas. Y mi propuesta es que a esto le sumemos los elementos que comentamos que vienen desde la pedagogía de la intencionalidad y de, bueno, también yo he tomado elementos de las neurociencias, de la psicología de la imagen, que sé. ¿Cuáles serían? No logro cambiar la diapositiva. Ahí sí. ¿Cuáles serían estos aspectos internos para complementar esta metodología que es tan externa? Acuérdense que yo dije que nosotros tenemos un mundo interno también. Los siguientes.
tono adecuado con una preparación previa del docente antes de dar las clases, presenciales o virtuales, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes preparan sus clases, yo sé que nosotros estamos viviendo, porque estamos viviendo en un momento de crisis de la educación, donde se están cayendo las creencias que teníamos de la educación, pero todavía sigue operando, por tanto, hay un agobio laboral. Siempre están pidiendo un montón de papeles, un montón de cosas, la planificación, esto, lo otro, los objetivos, los resultados de aprendizaje, etcétera. Necesitamos siempre estar demostrando resultados, resultados, resultados. Pero si nosotros lográramos generar un ambiente adecuado para ejecutar estas labores, una tranquilidad necesaria para abordar estas labores, tanto para preparar lo que voy a hacer en las clases, como lo previo a hacer mis clases. Por ejemplo, antes de hacer esta charla, yo me preparé, yo tomé contacto con mi cuerpo, hice algo para conectarme, ¿ya? Y entonces ahora vengo acá a juntarme con ustedes y trato de entregar lo mejor de mí. Entonces uno tiene que tener un tono adecuado, porque si yo me voy a relacionar con las niñas, niños, adolescentes a quien yo le haga clases, yo me estoy relacionando con seres humanos. Entonces no es que yo llego y hablo nomás. Yo sé que ahora hay 42 participantes que están escuchando lo que yo estoy diciendo y merecen un respeto, ¿no es cierto? Y además trato de sentirlos, de conectarme con ustedes, ¿ya? Así que el tono es un tema que uno debería considerar en su metodología y uno puede tener diferentes estrategias, hacer una relajación o generar, por ejemplo, cuando yo hago clases presenciales, yo genero un espacio adecuado, saco las mesas, pongo las sillas en círculo, preparo el lugar, ¿ya? El tono. Otro elemento fundamental es la permanencia por medio de una estrategia para no perder el norte del propósito, porque nosotros tenemos unos objetivos y unos resultados de aprendizaje. Nosotros tenemos un norte. Entonces yo tengo que tener una estrategia que me permita llegar a ese final que quiero llegar y tácticas que me permitan en clase a clase no perder ese norte. ¿Ya? Entonces yo en general trabajo, por ejemplo, con un gran objetivo que clase a clase se va potenciando para llegar a un resultado final. Y en cada clase hago rutas de aprendizaje donde tengo un desafío, tengo una forma de trabajo que me permite esa permanencia. Pulcritud, en el sentido amplio, desde cómo se establecen las relaciones, la forma de trabajo, las experiencias de aprendizaje, las retroalimentaciones, la valoración del proceso, ¿ya? Y aquí es donde yo pongo las llaves del aprendizaje. Yo digo que si nosotros utilizamos las 5 llaves del aprendizaje para propiciar ese aprendizaje significativo, ahí estamos trabajando la pulcritud. Luego, recursos que habiliten los diferentes centros de respuesta. Yo no puedo hacer una clase donde solo hable. Por eso nosotros comenzamos, por último acá que esto es virtual, que es una charla, esto no es una clase, es una charla, pero igual, yo hice al inicio algo para conectar con el cuerpo, para conectar con la emoción. Necesitamos trabajar los diferentes centros, necesitamos entregar los contenidos eh, de distintas formas, porque ahora nosotros sabemos que se aprende de distintas maneras, que hay diversidad de aprendizaje y que un niño motriz va a necesitar moverse, un niño emotivo va a necesitar pasar por la emoción lo que está viviendo, su experiencia de aprendizaje. Entonces necesitamos el mismo contenido, enseñarlo de distintas maneras para que todos aprendan, ¿ya? Luego, con esto ya voy terminando, ¿ya? Valoración del error como estrategia de aprendizaje. Aquí esto es clave. En las clases que yo realizo en la universidad, que es donde yo tengo que calificar con nota, nunca he puesto una nota si es que no se ha producido el aprendizaje. Entonces hacemos evaluaciones formativas, hacemos evaluaciones donde todos vamos viendo el error es importante, no es algo que castigamos, porque es parte del aprendizaje, ¿ya? Si es que nos equivocamos varias veces, vamos repitiendo hasta que nos sale, ¿ya? Por eso yo digo que es
la estructura es enseñanza, aprendizaje, evaluación. La evaluación no puede ser diferenciado del proceso, tiene que ser coherente con todo el proceso. Luego, estrategias que permiten la transformación de sí y de su medio. Ojalá que en nuestras asignaturas nosotros pudiéramos tener una mirada crítica, ¿ya? No hay verdades absolutas, entonces si podemos hacer actividades donde se le produzca algo internamente al estudiante, algo que le permita la transformación de sí y que tenga ganas de hacer un aporte a su medio, genial. Generación de experiencias internas para valorar el mundo interno, donde los estudiantes tomen contacto con sus sensaciones internas, ¿ya? Y por último, algo que me arrojó la investigación que tiene que ver con la flexibilidad. Nosotros podemos tener toda una estructura, toda una metodología, un programa, una planificación, todo súper ordenado, súper establecido, qué sé yo. Pero tenemos que tener la capacidad de modificar lo propuesto para poder cumplir los objetivos. Porque los procesos son diferentes. De repente tenemos un curso súper motivado con estudiantes, pucha, que se motivan, que estudian, que lo hacen súper bien, que enganchan con nuestras actividades, no sé qué. Después nos llega otro curso que tiene un nivel súper diferente y que aprenden de otra forma. Y que, o sea, todas esas cosas. Y en especial en el trabajo con niñas y niños. Con los niños hay que ser súper flexibles porque muchas veces uno propone algo y ellos cambian todo. Y de repente esos cambios son súper buenos porque nos están proponiendo cosas que tienen que ver con su necesidad, con su interés, y eso va a generar atención. Ya. Bueno, acá hay un par de videos, pero no los voy a mostrar. Quizás muestre estos son un grupo de mamás que comentan cómo ellas vivieron el proceso con Marta Cartas, ¿ya? Y en el fondo ellas dicen que, porque, en honor al tiempo, porque quiero dejar un espacio para ver si hay preguntas, ¿ya? Así que no voy a mostrar esta vez estos videos. Y aquí las estudiantes plantean que para ellas la valoración del error, el hacer activaciones, o sea, como que hablan de la metodología, ya iban comentando. Ya. Y aquí tenemos los contactos donde pueden mirar mi trabajo y sacar los materiales en www.martacartas.cl, y si a alguien le interesa esto, quiere material, se quiere meter a mis cursos, quiere comentarme algo, compartir sus testimonios, etcétera, me puede escribir a correo@martacartas.cl. Ya. Ahora, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, comentar, pueden hacerlo por el chat, que voy a estar atenta, o pueden hacerlo activando su micrófono. Nos vamos a dar unos minutitos por si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Hola Marta, buenas noches. Bueno, y a todos también buenas noches. Buenas noches digo porque en el sur está oscurísimo, en el sur de Chile. Primero que nada agradecerte esta exposición tan nutrida y que nos lleva a volver a repensar, ¿cierto?, nuestras prácticas y también a reencantarse, porque también ocurre que en el paso del tiempo también uno se puede cansar y puedes encontrar que las cosas pueden no tener sentido, no que no lo tengan, sino que a veces el sistema también empuja a esa sensación, ¿no? Entonces, para volver a reencantarse y entender que lo fundamental aquí son los estudiantes. Yo quería compartir, yo hace 2 años estoy retirada del sistema tradicional de educación, de formación, y hago apoyos y enseño a niños de manera particular y específicamente niños con necesidades educativas especiales. Eso es mi área como más fuerte. Y compartir un poco lo que tiene que ver con lo que tú nos comentabas al principio. Si no nos resuena a nosotros, eso se nota y los niños lo captan. Primero. Y segundo, que cuando tú pasas por el corazón, las cosas, las emociones, obviamente cómo va a repercutir ese aprendizaje va a ser muy diferente. Entonces, en mi caso,
estos niños también tienen otro tipo de sensibilidades o prácticamente las tienen mucho más puritas. Es bien impresionante lo que ocurre con ellos porque finalmente ellos a veces nos enseñan mucho más a nosotros, primero que nada. Y lo otro es que ellos se fijan en cada detalle. Y entonces es súper importante que nosotros también los conozcamos profundamente y conozcamos todos sus detalles, las cosas que a ellos les gustan, las que necesitan realmente, no las que yo quiero enseñarles. Y eso facilita también el trabajo de uno, pero también hace que lo que ellos aprenden otorgue sentido. Un ejemplo súper concreto, algo muy pequeño. Mi pareja tiene unas medallas en la casa y con un niño se estaba trabajando las letras, él estaba trabajando con su profesora, yo lo estaba asistiendo y le dice, un objeto que empiece con me. Y él dice, las medallas, como las que tiene el tío Pedro colgadas y me prestó un día. Entonces, es algo que quizás la persona, como no conoce el contexto, que en algún momento a Gabriel, el tío tuvo ese gesto y le puso la medalla y él dijo que era el número 1, puede que ella no lo entienda, pero qué simbólico que un gesto, a veces un pequeño detalle, pueda quedar tan marcado en la emoción que eso gatilla después que él relacione con un aprendizaje como académico, por así decirlo. Quería dar ese ejemplo y agradecerte por este espacio. Gracias a ti, muchas gracias. Ahí en el chat también están comentando que esta es una sociedad que el error es castigado de una forma o de otra y que es complejo cambiar el paradigma. Y yo creo que es complejo, pero también por lo mismo están surgiendo muchos espacios como lo que nos contaba Aranzu, espacios alternativos están surgiendo mucho. Porque hay una necesidad o sea, hay personas que realmente no quieren poner a sus hijos en el sistema tradicional. Hay otros que no les queda otra nomás, porque el sistema público es lo que es. Cecilia dice, gracias, ya me descargué tu tesoro. Ay, qué linda, concuerdo con tu propuesta y la vuelta al cole de manera presencial es el tiempo para abordar la presencia del ser en la educación, no solo el pensar, crear juegos para aprender. Exacto, experiencias. Yo creo que aquí la palabra clave, chiquillas y chiquillos de la educación, es experiencias. Tenemos que generar experiencias. Y cuando volvamos a la presencialidad, lo que más quieren las niñas y niños es ver, o sea, si lo que se produce en el colegio es la socialización. Así que aprovechar bueno, todavía no podemos abrazar mucho, pero yo realmente lo que más quiero es abrazar, no sé si les pasa a ustedes. ¿Alguien más? Gracias por la información, me dice Eni. No sé si alguien más quiere decir algo, compartir algo, preguntar para ir cerrando. Tanto silencio. Queremos lograr un buen aprendizaje de calidad, claro. Y ese aprendizaje se extrae en los abrazos, sí. Y ese aprendizaje no es cualquier aprendizaje. No podemos... Hola. Eni, por Muy favor, buenas noches. te escuchamos. Muy buenas noches realmente a todos. Dentro de las 5 llaves de aprendizaje, bueno, realmente que usted ha impartido ahora, yo las pongo dentro pero nunca pensé que eran llaves del aprendizaje. Inconscientemente las apliqué. Ahorita me entero que han sido unas llaves del aprendizaje. ¿En qué las apliqué? En el momento de que doy la clase de teatro, ¿sí? Cuando daba la clase de teatro, ahí pongo estas 5 llaves de aprendizaje: la atención, el humor, el afecto, el ambiente, en el entorno con que nos desplazamos al hacer movimientos corporales en el escenario. Bueno, ya he dejado de hacer a partir de que existió esta emergencia sanitaria. Entonces, ya no hago teatro por el asunto de esta emergencia. Y mire, ve qué bonito el diálogo generacional. Todo esto yo lo he estado impartiendo en esos momentos, pero me acabo de enterar que han sido llaves del aprendizaje. Mira tú, eres una maestra. Qué bueno, Eni. Sí.
Es que ¿sabes qué pasa? Que el teatro, y las artes en general, pero el teatro es una tremenda herramienta. Pero no solo para hacer teatro, Eni, sino que también una herramienta para enseñar otros contenidos. De todas maneras que sí. Nancy, ¿quieres, levantaste la mano, quieres decir algo? Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la ponencia excelente, me encantó. Yo tengo una pregunta, es en relación al humanismo universalista de Rodríguez. Ujú. Este, bueno, yo estoy conociendo recién lo que es el humanismo y definitivamente que miro mi transitar y sin conocerlo por ahí he estado en la ruta. Ajá. Pero yo veo que nuestros sistemas educativos, he leído algo del chileno conjuntamente con el Perú y hago la comparación con el peruano, hay muchísimas similitudes desde el enfoque por competencias que yo lo veo que tiene una marcada concepción positivista, ¿no? Totalmente. Asociado a lo tecnológico, donde el producto y el producto se antepone al estudiante, se antepone al niño. ¿Cómo hacer un híbrido o cómo yo podría trabajar el humanismo o la pedagogía de la intencionalidad que este, cumpliendo los requerimientos del currículo nacional y Ujú. el currículo que plantea la escuela. Por Claro. ahí, luces, gracias. Es que, gracias por tu pregunta, Nancy. Tenemos un desafío, porque por un lado está, sí, espera, Nancy, voy a contestarle a Teresa. Quedará grabada esta charla, así que no te preocupes. Yo voy a compartir después el link. Bueno, el desafío, Nancy, es que por un lado está lo que nosotros hacemos en nuestra sala de clases. ¿Ya? Porque claro, efectivamente hay una mirada institucional y de ministerio y que tenemos que cumplir un montón de cosas. Pero lo que nosotros hacemos en nuestra sala de clases es de autonomía del profesor. Uno puede en su sala de clases hacer ciertas cosas que van a dar una diferencia. Si tú, Nancy, eres una profesora que trabaja las 5 llaves del aprendizaje, por dar un solo ejemplo, con eso ya sería maravilloso, que tú fueras, que te preocuparas desde el afecto, con buen humor, que generaras un ambiente adecuado para el aprendizaje, que propiciaras que haya atención, que a lo mejor fueran tus clases más lúdicas. Todo eso tiene que ver con el docente. Y yo creo que ahí nosotros tenemos mucho por hacer. De partida, perderle el miedo a tomarnos nuestro espacio. La sala de clases es del profesor. Y ahí en la relación con los niños nadie se puede meter. Nadie sabe si yo soy buena onda o no buena onda con los niños, si me preocupo de potenciar sus centros de respuesta, o sea, aquí está diciendo María, por ejemplo, claro, que los niños se sientan en confianza para que despierten la curiosidad. Exactamente. Eh, Acá Marcelo dice, enseñar contenido estandarizado, la pedagogía de la coherencia, claro, avanzar hacia una mayor autonomía docente. Ese es un desafío. Y por otro lado, yo creo que las cosas caen por su propio peso. Y la verdad es que los mismos estudiantes en todos los países se levantan y se manifiestan y van produciendo cambios. Si nosotros estudiamos la historia de la humanidad, vamos a ver que siempre hay momentos de crisis donde fracasa lo que existía, lo establecido, ¿no es cierto? Y se produce lo nuevo. Pero está en nosotros colaborar para que lo que surja nuevo sea humano y no surja algo peor, más terrorífico de lo que hay. Entonces nosotros por eso tenemos que, imagínense qué lindo que nosotros podamos ayudar a que el paisaje de formación de los niños sea de una sensibilidad humana, para que en el futuro ellos puedan hacer eso con los demás. Yo aquí conozco a varias personas, por ejemplo la Romy, que está ahí.
La Romy hace un trabajo maravilloso con sus niñas y niños, porque ella está pendiente de cada uno, conoce a cada mundito, y tiene que cumplir con lo administrativo, y tiene que cumplir con el currículum, y tiene que cumplir con lo que dice el ministerio, pero lo que hacemos nosotros en nuestra sala de clases, ahí es donde nosotros tenemos que conectar con nuestra vocación. Ahí es donde aparece esta cosa, este fueguito interno que digo yo, como estas ganas de encontrarnos con los niños para que se produzca la magia, para que se produzca la magia. Nosotros tenemos que producir magia en la sala de clase. Y para eso tenemos que conocer a nuestras niñas y niños. De todas maneras que sí. Y si más adelante, porque como todo está fracasando, ¿no es cierto? Es cosa de ver lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos. La crisis que hay en Colombia, lo que pasa en Perú, que todavía no se resuelve quién va a ser presidente. No sé, estamos en todos lados con estallidos sociales. Entonces, confiemos en la evolución humana y confiemos en que este mundo que se está cayendo a pedazos va a tener que dar paso a lo nuevo. Y ahí estamos nosotros, demostrando en nuestras salas de clase que hacer educación humana es posible. Ya, una persona más, si quiere comentar algo para ir cerrando. Marcelo Castillo. Hola Marcela, hola a todas y todos. Te quería primero felicitar por esta propuesta. Creo que es un aporte muy necesario, importante en los tiempos que vivimos. La pandemia lo que ha hecho es agudizar la crisis que ya venía de antes en el sistema educacional. Se ha evidenciado, digamos, las brechas y las realidades precarias que había en muchas escuelas. Bueno, respecto a la pedagogía de la coherencia, solo complementar lo que se ha dicho con este tema de que es muy contradictorio estar como docente trabajando aislado en la escuela. Lo coherente, digamos, es que en la escuela se produzca un trabajo más colaborativo, más en equipo. Entonces, algo puse ahí en un comentario, es un llamado, digamos, nos insta a preguntarnos qué tan colaborativamente estoy trabajando con mis pares, qué tanto incidimos los profesores, las profesoras en el proyecto educativo que se está impartiendo en la escuela. Si tenemos un rol muy de ejecutores y de someternos a lo que nos dicen que hay que hacer, por supuesto que eso es muy contradictorio y se experimenta. Eso no es una cuestión racional, se experimenta esa contradicción. Entonces, digamos, invitar a que cada uno se pregunte por la realidad que tiene en su espacio de trabajo, hasta qué punto las y los profesores se colaboran entre sí y hasta qué punto toman decisiones, inciden en el proyecto educativo y en cómo se trabaja el currículum y cuáles son los valores que interesa promover, etcétera, etcétera. En la medida de que se logre ese trabajo articulado, donde se encuentren los distintos saberes, ¿no? Terminar con la cosa tan separatista, asignaturista. En la medida que se avance en eso, yo creo que es un camino para ganar en coherencia y los estudiantes lo van a percibir. Cuando las y los profesores nos sintamos más coherentes, más conectados con lo que hacemos, eso los niños son muy sensibles, lo perciben. Así que para allá vamos y tu propuesta va en esa línea y por eso muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Marcelo. Bueno, yo voy terminando agradeciendo, principalmente agradezco que haya interés en estos temas.
y espero que estemos en contacto. Como decía Marcelito Castillo, necesitamos trabajar en equipo, pero no estamos solos. No solamente tenemos que generar equipo con las personas que están en nuestro establecimiento y así cerrarnos. Habemos muchas personas que queremos producir cambios, muchas. Yo también pertenezco a una red, que es la red de educadores humanistas, se llama EduRed. Así que si alguien se quiere sumar, si alguien quiere sentirse que no está solo, por favor escríbanme al correo, ¿ya? correo@martacartas.cl. Gracias, chicos, que impulsaron esta iniciativa. Ojalá que generemos más espacios que tengan que ver con estos temas. Estoy mirándolos en el chat a todos los que agradecen y todo, así que muchas gracias. Anthony, lo dejo a usted. Sí, primero buenas noches con todos. Desde el Grupo de Ética y Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, queremos agradecerles por su participación y, bueno, también agradecerle a la magíster Marcela Torre que hizo posible esta pequeña charla que pudimos proyectar para todos ustedes. Sí, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, de verdad. Y ojalá que más gente empiece a involucrarse con la educación, porque desde nuestro punto de vista es muy importante y quisimos tener esa iniciativa, ¿no? Muchas gracias a todos y muchas gracias a la magistra. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Paz, fuerza y alegría para todos. Gracias. Abrazo gigante. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Ay, Profe, gracias. Gracias, que no sea la última vez que nos veamos. Ojalá se vuelva a repetir con algún otro tema. Está bonito. Por favor, estemos en contacto. Escríbanme para estar en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la capacitación. Estuvo muy fructífera. Me dio muchas experiencias bonitas con este grupo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Ros. Bueno. Rosita es una compañera, excelente persona y excelente docente. Maneja muy bien las planificaciones al direccionar a sus estudiantes las adaptaciones curriculares. Muy excelente persona. Sería buenazo que ella también perteneciera a la red humanista. Buenísimo. Sí. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches. Que tengan buen fin de semana. Y ojalá estemos en contacto. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Agréguenme a la red.